Hola a todos, le habla nuevamente su profesor Ricardo Carrión. Nos quedamos aquí, estamos en el experimento número 12, motores DC. Vamos ahora a los circuitos equivalentes y vamos a comenzar con el motor DC en paralelo. Shunt DC Motor en inglés. Vamos para las copias que le di, el anejo A. Vamos para allá, ¿ok? Este es el circuito, ¿verdad? El circuito de motor DC en paralelo. Que si ustedes se dan cuenta, si está en paralelo, tengo la armadura que está aquí, ¿verdad? Y tengo la fuente que está aquí y tengo el embobinado de campo que está aquí, ¿verdad? Si vamos para fotos del motor, ¿verdad? Tengo la armadura, tengo el embobinado y tengo la fuente, ¿verdad? Ok, si lo vemos acá, tengo la armadura, tengo el embobinado y la fuente, ¿verdad? DC, ¿ok? Y la fuente DC. ¿Qué sucede? Tenemos esto aquí y ustedes ven aquí que aquí hay una resistencia, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esa resistencia no existe físicamente, usted no la ve, ¿verdad? No es que se conecte una resistencia aquí, pero esta es la resistencia asociada al embobinado de campo, al embobinado de la armadura, mejor dicho, que está acá adentro. ¿Qué sucede? Esa corriente entra por aquí, se calienta, pues es watt que se pierde. Como es watt que se pierde, esa resistencia la modelamos saliendo fuera de la armadura, ¿verdad? Porque es pérdida que se quedó en la resistencia, pues la sacamos afuera para modelarlo, ¿verdad? Acuérdate que nosotros como ingenieros intentamos modelar un circuito eléctrico, una máquina eléctrica. Queremos mediante circuitos eléctricos analizar y modelar cómo se comporta esta máquina eléctrica, ¿verdad? Y así es que lo modelamos, la sacamos afuera porque en teoría, si aquí se disipa calor o watt, pues no pasó por aquí y no se convierte a horsepower, ¿verdad? Acuérdense que un motor me coge potencia eléctrica, me la pasa a mecánica, ¿verdad? Pues entonces tengo pérdida eléctrica, pues voy a tener menos pérdida, menos watt, para que se me convierta a horsepower, ¿ok? Pues esta resistencia no existe, pero se pone en serie con la armadura, ¿verdad? Pues la fuente está en paralelo con la armadura y la armadura está en paralelo, la fuente está en paralelo con la armadura y la armadura tiene que estar en paralelo con el embobinado de campo. Este embobinado de campo es el shunt field winding, ¿verdad? En los circuitos, pues este que está aquí, el shunt, el shunt que está aquí, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ustedes van a ver que en el circuito hay también dos resistencias, ¿verdad? Vamos a explicar la primera. Esta resistencia es la resistencia asociada a este embobinado de campo. Este embobinado es un cable, le pasa corriente y para yo producir este flujo que va de aquí a acá, ¿verdad? Para producir la fuerza de mecánica, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Ese cable va a experimentar calor, se calienta, pues esta resistencia es la asociada al efecto de calentamiento de la bobina. Oye, se tiene que modelar como se modela el transformador práctico, pues yo tengo que modelar el motor, ¿verdad? De una manera práctica, como verdaderamente esté sucediendo. O sea que es importante esa resistencia, ¿ok? Esta resistencia es importante y se le llama R de Shunt del embobinado en paralelo, ¿verdad? Y esta R de A de la armadura, ¿ok? Ahora, tenemos otra resistencia que está aquí. Esta resistencia se conecta en serie con esta bobina y a la misma vez está en paralelo, ¿verdad? Y esta resistencia, es la que aparece aquí, es esta resistencia. Y es una resistencia variable, ¿ok? Es una resistencia variable. ¿Qué quiere decir? Que esta resistencia se conecta en serie con esta bobina y a su vez estos dos en serie en paralelo, ¿verdad? O sea, que continúa esta bobina en paralelo con esto que está aquí. Y esta resistencia la vamos a utilizar a nuestro favor para poder nosotros controlar esta corriente que pasa por aquí sin tener que estar variando en ocasiones el voltaje de la fuente, ¿verdad? ¿Ok? Eso lo vamos a utilizar a nuestro favor, ¿ok? Así que ya tenemos el circuito donde esto está en paralelo con esto y está en paralelo con esto. Y ya tenemos un circuito eléctrico. Como ya tenemos un circuito eléctrico, vamos a analizarlo con un circuito eléctrico. Vamos a hacer un KCL y un KVL, ¿verdad? Vamos a hacer un KCL primero, ¿verdad? Donde
donde la corriente de la línea, ¿verdad? De la entrada, ¿verdad? Es igual a la corriente de la armadura más la corriente del shunt, ¿ok? Importante también, ¿verdad? Esta corriente del shunt que pasa por aquí también es igual a la corriente del field winding, ¿verdad? Importante, importante, ¿ok? Entonces, vamos para acá atrás, para la teoría. Importante, esta corriente de línea es la corriente line, es la corriente de entrada, es la corriente DC, ¿ok? Donde acuérdense, en ese circuito que estamos viendo, la A tiene que ver con armadura, la F tiene que ver con field, RH es de reostato, que es variable, ¿verdad? La CH es shunt, AR es armature reaction, la P viene de polo neto y la M viene de motor. Así que todas estas variables, todas estas letras que ustedes ven en el circuito, eso es lo que significa, ¿verdad? Importante. Continuamos, ¿verdad? ¿Ok? Y la velocidad, que también puede ser la velocidad, en este caso, pues la dibujaron este autor de este artículo en WM, o sea, en radianes entre segundos, ¿verdad? Pero podemos ver como si fuese eh, 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 revoluciones por minuto, RPM, ¿verdad? Ok, pues, ¿qué sucede? Ya entendimos el KCL bien fácil, ¿verdad? Esta corriente de entrada es igual a esta más esta, ¿verdad? Bien fácil. Vamos para el voltaje. El voltaje de la fuente, de la entrada del DC, es igual a este voltaje que está aquí, a la caída más esta caída que está aquí. Esta caída que está aquí es resistencia por la corriente, ¿verdad? Esta caída más esta caída es igual a esta caída que está aquí. Y también tiene que ser igual a este voltaje que está aquí. Y este voltaje que está aquí es la corriente del field pasando por aquí, más la caída que está aquí y la caída que está acá. Si ustedes se dan cuenta, este voltaje que está de aquí a acá es la caída que está aquí y la caída que está aquí. Y ustedes me dirán, pero ¿y esta caída no la tomaste en consideración? Sí, la estoy tomando en consideración en donde en esta resistencia. Al yo sacar esta resistencia afuera, pues entonces ya aquí no tengo caída porque su efecto de caída de voltaje está tomada aquí. O sea, que son estas dos caídas es igual a esta caída o a este voltaje. ¿Ok? Ya entendido esto, pues ya tenemos aquí el KBL, ¿verdad? Ahora, a mí me interesa despejar por este voltaje de la armadura. Me interesa despejar por este voltaje de la armadura. Antes de continuar, vamos para acá, para que ustedes vean, ¿verdad? Que el voltaje de ese es el voltaje que viene de la palabra source, de fuente, que es voltaje de entrada, que es el voltaje DC. ¿Ok? Continuamos con el circuito. Entonces, despejamos para EA y si usted va a los libros de máquina, ¿verdad? A los libros de máquina, si usted despeja este voltaje, ¿verdad? Pues viene siendo este voltaje menos este voltaje que está aquí, ¿verdad? Ok, míralo aquí. ¿Qué sucede? Usted va a los libros de máquina y en los libros de máquina y en la clase de máquina le dijeron que este voltaje es igual a una constante K al flujo neto por la velocidad en radianes entre segundos. Esta formulita es muy importante. Este voltaje es igual a esto, que ya lo vimos, pero también es igual a esta formulita. Esta formulita es bien importante, ¿verdad? Porque esta es la fórmula que me describe el comportamiento del motor. Bien importante esa fórmula. Esta constante es una constante de construcción. Esta constante va a variar dependiendo del fabricante, ¿verdad? La velocidad, aquí está en radianes entre segundos, ¿verdad? Y el flujo, ¿ok? Y el flujo. Este flujo P es el flujo neto, acuérdense que es el flujo del shock menos el de armature reaction, ¿verdad? Míralo aquí, el de armature reaction. Ahora yo quiero despejar para la velocidad. Quiero despejar para la velocidad mecánica. Si despejamos para la velocidad de mecánica, por álgebra, despejamos que está aquí y me dicen que la velocidad mecánica del motor es igual a este voltaje, ¿verdad? Dividido entre esta constante y el flujo, pero también es igual al voltaje de entrada menos la caída de voltaje, ¿verdad? En la armadura dividido entre los mismos flujos, ¿verdad? Y esta formulita me describe el comportamiento del motor. Así que vamos a analizar esta formulita porque al yo entender esta formulita entiendo cómo el motor funciona y se comporta. O sea que esta formulita es bien importante.
es bien importante, ¿verdad? Míralo aquí. ¿Por qué hacemos todo esto y terminamos con la fórmula de omega M? Porque esta fórmula nos ayudará a entender el funcionamiento y características del motor DC, ¿ok? Antes de explicar esta formulita no viene para el examen, ¿verdad? Ni viene para el experimento y el laboratorio. ¿Por qué? Porque este omega M, obviamente está en radianes entre segundos y nosotros vamos a bregar con RPM, el flujo está dado en Weber y esa constante de construcción está dado en metros o en milímetros, ¿verdad? Por esta razón, esta fórmula que está aquí no viene para examen, no viene para examen, simplemente yo se la estoy trayendo porque nos ayuda a entender el funcionamiento del motor. Así que para el próximo video vamos a comenzar aquí entendiendo esa formulita, entendiendo esa formulita.